Gracias por conectarte al consultorio aquí en el canal de Estefania Guzzi. Mi nombre es Frangio Useche. Yo estoy en Miami. Yo soy Stefania y estoy en Caracas. Así es, y juntos vamos a llevarte este segmento, el consultorio, donde nos permitimos hablar de temas de actualidad o temas que repercuten y que impactan directamente a la sociedad. Estefania, antes de comenzar la entrevista, quiero preguntarte cómo estuvo tu semana, fluyó todo. Tú sabes que yo siempre he pensado que los psicólogos no tienen problema, Estefania. Los psicólogos tenemos problemas como cualquier ser humano de este planeta, así que todo fluyó muy bien. Gracias por preguntar. Pero ven acá, ¿Y la no, tuya? lo mío bien, pero te pregunto, ¿pero el psicólogo resuelve su problema más rápido o a veces necesita también terapia? Nosotros para casos específicos necesitamos terapia. Yo tengo mi terapeuta, de hecho. Wow, para que ustedes vean, ¿no? Para que ustedes vean. Y, Claro. y- y resalto esta parte porque es que yo siempre, y a ti gracias que te estás conectando en este podcast, recuerda seguir a Estefania a través de este canal, dale like, deja comentarios para que el algoritmo se vaya activando. Recuerda que esto es una labor social que hacemos, pero también es un lindo proyecto de vida. Y entonces en este proyecto necesita ese aplauso, ese apoyo, ese like y ese share que tú puedas hacer para este segmento. Gracias, gracias. Así es. Estefania, el tema de hoy es un tema que va a ayudar a muchas personas a entender qué situación se puede estar escapando de sus manos o más allá de eso, como tiene el título, más allá de eso, que tenga siempre en su mente que tiene derecho a hablar. ¿Qué inspira este tema? Inspira muchísimas cosas. Por ejemplo, por nuestro lado, leímos recientemente esta noticia que dio la vuelta al mundo de esta selección femenina de fútbol venezolano. Sus líderes decidieron hablar, decidieron comunicar que estaban siendo víctimas de maltrato, de acoso sexual y que esto no era una nueva situación, Estefania. Correcto, correcto. Por eso el tema tiene el título que tiene, ¿no? Tienes derecho a hablar. Porque han pasado muchos años, Franklin. Y realmente es muy duro imaginarnos el sufrimiento que estas niñas han podido tener de callar durante tanto tiempo esa situación. Pero más allá del callar, todo lo que eso pudo haber significado para ellas, ¿no? Porque además fueron varias. Y entonces creo que es importante que podamos como ir desglosando un poco los términos más importantes a trabajar en esta área, ¿no? Porque todas las mujeres tienen derecho a ser escuchadas, los hombres también, por supuesto, sin distinción de género, pero sobre todo a cómo enfrentar ese miedo de no ser juzgado. Así es. Así es, y por eso hemos decidido ponerle este título, que como tú bien lo dices, no queremos decir ni que sea una acción machista ni feminista, yo diría una acción del ser humano, cuando Tal maltrata cual. de otro ser humano. Así es como Así yo, es. no, yo veo a las personas, Estefania, igual con el tema de los colores, de la tez de piel de cada persona, yo veo a la persona como un ser humano, yo no la catalogo por si es bajita, blanca, de verdad que de corazón te lo digo, nunca he visto una persona ni la he juzgado por su apariencia, ni su color o su preferencia, ¿no? Pero a ver, quiero definir el concepto de abuso para desde allí Uh -huh. partir a desmenuzar, como tú bien dices, el tema. Dice abuso. Acción de abusar, por supuesto. Dice, algunas instituciones profesionales mantienen un control deontológico sobre ciertas profesiones para evitar abuso. ¿Cuál es el concepto de abuso? Dice, abuso es la acción y efecto de abusar. Este verbo supone usar mal, excesiva, injusta, impropia o indebidamente algo o a alguien, según detalla el diccionario de la Real Academia Española. El concepto de abuso sexual representa a la vez uno de los delitos más comunes y más ignorados. Lo tengo aquí en el diccionario. Es que fíjate, este suceso con la selección femenina, además se une a un suceso en la Iglesia Católica de pederastia. Correcto, correcto. Entonces, vienen los dos de la mano, porque fueron dos noticias una detrás de otra. Por eso es como bien importante el poder hoy ponerle como
los puntos sobre las IES a este tema que puede ser bien controversial, donde nosotros no queremos bajo ningún concepto uh, que nuestros escuchas piensen que vamos a arremeter contra una institución o contra otra, pero sí vamos a, sin duda, a arremeter contra lo que es el abuso. Esta definición de abuso que acabas de dar es excelente y tiene que ver con poder. Y yo creo que por ahí podemos comenzar. El abuso Wow, se da en una situación de poder. me El encanta. abusador utiliza su poder para someter a la víctima, bien sea en el área religiosa, bien sea en el área deportiva, bien sea en el área laboral, en cualquiera de las áreas donde tú lo quieras colocar, porque es una definición general que nos permite colocarla en cualquiera de las áreas donde tú te desempeñas y sientes que has sido abusado. Wow. Con esto ya nos estás dando una tremenda enseñanza, porque hay que saber identificar esa situación de poder, esa situación que se escapa de tus manos, en donde no puedes defenderte, no tienes manera o ¿Crees? crees que no tienes la manera. Entonces esto es importante. Primero que entendamos que el abuso solo se da cuando le estás dando, porque eres tú que decides darle ese poder a otra persona. ¿Correcto, Estefania? Sí, porque esa persona te ha hecho creer que tiene un poder determinado sobre ti, sobre las Correcto. decisiones, sobre los pensamientos, incluso sobre las acciones que tú puedas tomar. Porque recordemos que el abusador amenaza. Amenaza primero veladamente y después amenaza directamente. Claro. Tú no puedes decir nada porque algo le puede pasar a tu familia, tú no puedes decir nada porque yo te voy a desmentir, tú no puedes decir nada porque tú me obligaste a esto, tú no puedes decir nada porque, y siempre hay una excusa, siempre hay un motivo y siempre hay una amenaza, solapada o directa. Mm. Y recordemos que estas niñas, en el caso de ellas, en el caso de los niños, son gente muy joven que no tiene ni la experiencia, ni las habilidades sociales, ni las habilidades para en un momento determinado poder verdaderamente entender que lo que están haciendo es un abuso con ellas. Correcto, sobre todo por lo que tú estás diciendo. Yo creo que es una de las partes por las que el abuso sexual se da en muchas ocasiones con menores de edad. El problema, corrígeme si me equivoco, Estefania, pues evidentemente tengo hijos y tengo hijas y siempre estoy como buscando la manera de darle las herramientas para yo poder entrenar, si se puede decir esa palabra, o por lo menos darle algunos valores a mis hijos, a mi hija, ¿no? Y es cuando esa persona abusadora se aprovecha de su inocencia y le hace creer que hay conductas que son medianamente naturales, ¿no? Entonces, Permitidas, permitidas, eso, permitidas. Ok, 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 ok. permitidas. No, tranquila, nosotros nos podemos tocar, no pasa nada. Disfrútalo. Ajá, ajá, punto importante. Ahí, familia, ahí, y es por eso, Estefania, esto es una cosa que mi esposa y yo conversamos tanto cuando vemos este tipo de cosas. Es lamentable decirlo, pero es complicado la situación. Muy complicado, porque además esto es un tema muy tabú, Frankie. Claro, Por claro. eso nosotros lo podemos desarrollar aquí en este canal, pero nosotros sabemos perfectamente que en otros medios estos temas no se pueden desarrollar, porque seríamos automáticamente censurados. Porque imagínate, hablar de pederastas, hablar de sexualmente abusada, pero es que hay tantos términos que uno no puede ya ni imaginarse que existen, porque el abuso no es solamente lo que ves, lo que te hacen, el abuso es también por omisión. Claro, 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 claro. Entonces, la gama de definición de abuso es tan amplia, pero yo creo que lo importante no es clasificar los tipos de abusos que hay, porque lamentablemente hay mucha bibliografía. Yo creo que lo importante es darte herramienta a ti que nos estás escuchando, de qué hacer, como Frangio lo está diciendo, tienes una hija, muy bien, vamos a darle los tips a tu hija. Nadie tiene que tocarla si ella no Correcto. quiere. Dos, Claro. la persona que tú no conoces no tiene derecho a invitarte uh, o obligarte a que tú realices algo que tú no quieras hacer.
Estás siempre en el colegio, bajo la supervisión del colegio, si estás con amigas, pero no permitas que ningún ser ajeno a tu núcleo de conocimiento, a un extraño, quiera acercarse a ti para que tú hagas algo o que él te haga algo a ti. Y cuando tu hija o tu hijo te pregunte, ¿qué es hacerme algo? Bajarte los pantalones, querer ver tus áreas íntimas, hay que ser explícito. No, correcto. Y también, corrígeme, ¿no? Porque evidentemente yo creo tener las herramientas, uno lee, uno intenta instruirse, pero bueno, por eso me encanta justamente acompañarte en este segmento, Estefanía, y a ti que estás conectado, aprender de la mano de una especialista, una persona que está preparada para eso y para darle herramientas a los niños y a muchas otras personas más, ¿no? Digo yo, demostrarle, enseñarle a nuestros hijos, en mi caso, la parte más sensible de mis tres hijos, por supuesto, pues la hembra, porque es la parte más común. No quiero decir que el niño no esté expuesto a esto, pero la hembra es la parte más sensible, ¿no? Y yo siempre como que le digo, es, es tan fácil como que tú tienes que saber quién se atreve a ponerte una mano encima. ¿Cuál es la intención? Porque la persona que va a abusar, desde mi punto de vista, no va a ponerte una mano encima, va a intentar abusar de la nada, así a lo rápido, bueno, a menos que sea una escena un poco más agresiva, ¿no? Pero va a empezar como a palpar. Y allí es donde esta niña, mi hija en este caso, tiene que saber, pero ya va. O sea, ¿cuál es tu objetivo de estar tocándome, no? O sea, creo que tiene que ser algo tan delicado como eso, Estefanía. Tiene que ser algo tan delicado como eso, Frangio, y me parece que, el ejemplo que estás colocando es excelente y te felicito por eso. Pero también hay que decirle, tienes el derecho de gritar, de pedir ayuda, no es malo hacerlo. Ah, mira, tú Tenemos ves. que decirle a nuestros hijos que el pedir ayuda es válido y que lo deben hacer. Ahí está, ¿ves? Porque es que a veces... Porque Ujú. Porque ¿qué pasa? El silencio se hace cómplice de estos hombres que intentan justamente un acercamiento primero poco a poco. Y como ellos saben que el silencio es cómplice, hoy se acercan, mañana se acercan y pasado mañana usan. Correcto. Y ahí es donde es correcto. Ahí es donde quería Entonces llegar. tenemos que darle la fortaleza para que ellos puedan pedir ayuda sin sentirse intimidados. Que no se preocupen si alguien les cree o no les cree, que ustedes siempre le van a creer. Correcto, correcto, correcto. Porque Ahí. la idea es que ellos se sientan apoyados desde la distancia. Si en algún momento una circunstancia de esta suceda, Dios me los ampare siempre a todos, además. Correcto, Porque la fíjense. idea es justamente que ellos, porque ¿qué hace el acosador? El acosador los envuelve. El acosador te envuelve, algunos los envuelven con buenas palabras, otros los envuelven con una amenaza, pero siempre el fin último es envolverte. Entonces, si tú pides ayuda, si tú eres capaz de decirle al abusador, lo que tú estás diciendo a mí, eso no me importa, y yo se lo voy a decir a mi mamá. Claro, Ah, pero a tu mamá yo le puedo hacer daño, eso es mentira. Yo tengo a mi papá que nos defiende. así es. Darle como que la fortaleza para que esa amenaza no logre romper, no me viene la palabra, romper la fortaleza que debe tener para poner un alto. Correcto. Y, y la confianza que debe tener para contar las cosas que sucedan en casa, sin ser criticado y sin ser regañado. Eso es una parte también que es una parte sensible porque a veces hay estilos de crianza en los que la madre o el padre le gusta mantener ese tono autoritario y de respeto porque es así, porque yo digo y punto. Por eso es que nosotros hicimos la semana pasada el programa de la congruencia entre lo que Correcto. pienso, siento y digo. Y aquí uno debe ser congruente. Tú no tienes la verdad absoluta, lo hemos dicho mil veces, nos equivocamos como padres y eso es nuestro derecho, pero también es nuestro deber hacerles saber a nuestros hijos que nos podemos equivocar, pero en este caso jamás debemos nosotros colocarnos en el lado del juicio, sino del lado del apoyo. Después averiguaremos.
pero lo primero que debemos hacer es apoyar. Ah, pero yo sé que mi hija es muy mentirosa y ella se debe estar inventando estas historias. No, señora, no, señor. Claro, Los niños no inventan estas historias. correcto. Primero averigüe, Co- averigüe bien. Correcto, y yo creo que hoy te pediría que, creo, me atrevo a decir que recuerdas más los temas que yo. Siempre yo vivo, amigo, siempre vivo diciendo, ¿de qué vamos a hablar, Steph? Se me olvidó. Pero yo te invitaría a hacer algún programa, eso, yo te El invitaría, papelito, el papelito. sí, yo te invitaría a hacer un programa que se llamara como modelos de crianza, algo así, ¿no? Ay, vamos a anotarlo de una vez. Modelos de crianza, porque es que habemos muchos que tenemos modelos distintos. Yo crecí en un modelo, sí, tal cual, como en el que muchos crecimos, pero yo lo tengo muy distinto a como yo crecí. Y mi esposa también tiene un modelo muy distinto al que yo. Entonces, ¿cómo yo lograr ese equilibrio en casa? Y cómo evolucionar en ese modelo de crianza cuando el mundo evoluciona. Porque no es posible que el mundo evoluciona, pero tú sigas pensando que este modelo de crianza de hace 50, 60 años va a ser efectivo ahora mismo, ¿no? Evidentemente, eso es importante y necesario que lo hagamos. Me parece una excelente idea. Para el próximo programa lo hacemos. Bien, y retornando a este, entonces tú tienes derecho a hablar. Tú que estás ahora conectada en este podcast, que estás conectado en este podcast, que estás atravesando alguna situación, tienes algún miedo, algo que te esté afectando, tienes derecho a hablar. ¿Qué tips, Estefania, le darías a una persona que está ahora mismo petrificada, está inmóvil, no quiere hablar, de hecho conectó, nos buscó en YouTube, puso en el buscador abuso, me estoy sintiendo abusado, abusada y conectó con este podcast? ¿Qué le dirías a esa persona? Lo primero es, qué bueno que estás buscando ayuda. Lo segundo que le diría, escríbeme. Yo te puedo dar apoyo desde este lado del mundo, yo te puedo dar apoyo. Tercero, busca apoyo cercano a tu familia. Tienes que decir lo que pasó. Mm, No tengas miedo que te juzguen. Tú no eres responsable si fuiste abusada sexualmente, si fuiste tocada o si alguien te quiso hacer daño. Tú no eres responsable de eso. Tú eres una víctima del abuso. Y dicho esto, pues denunciar es la forma más certera de evitar que el abuso siga sucediendo. Entonces, de alguna manera, todos somos corresponsables de evitar que esto suceda. Y con esto no te quiero dar a ti, que fuiste abusada, la responsabilidad, pero sí te quiero invitar a que detengas el abuso para que otras personas no sufran exactamente lo mismo que tú sufriste. claro, porque el problema justamente del abusador puede ser ese, ¿no? Que lo hace contigo y en cuanto consiga una nueva oportunidad también lo va a hacer, ¿no? Pero por supuesto, además, que cuando tiene un nicho fácil de víctimas, de ahí no sale. Y cuando sale es porque ya abusó a todas, o la gran mayoría, o las que él quería abusar, y va a otro nicho. Eso es así. Yo creo que básicamente aquí la idea que nosotros debemos dejar en este programa es que, uno, las víctimas no son responsables de lo que les sucedió, son víctimas. Dos, nadie te va a juzgar. Todos vamos a tratar de ayudarte. Claro, es verdad. Tres, tienes que buscar ayuda profesional. Hay un montón de centros que en este momento brindan apoyo emocional para las víctimas de abuso. Cuatro, no trates de buscar exactamente el tipo de abuso que tuviste. Abuso es abuso. Claro, claro. Abuso es abuso, eso también es importante. ¿Qué quiere decir Estefania con eso? No es que haya sido un abuso leve. O sea, Eso no existe. no es que haya sido un abuso leve. Es que, como bien lo dice Estefania, abuso es abuso. Entonces, si tienes que denunciarlo, tienes que denunciarlo y punto. A ver, Estefania, y vamos a ponernos un poquito más densos. No sé si sea acertada mi pregunta. Pero ¿cómo identificar una situación de abuso? Al principio, iniciando este podcast, hablaste de un término bien importante que es el tema de poder. Hay abuso cuando hay más poder de un lado que del otro. Cuando le otorgas a Sí, poder a esa persona o cuando esa persona te hace creer que no te vas a poder defender. ¿Alguna otra característica? sí, hay abuso cuando tú te sientes incómodo o incómoda con la situación. Ahí hay abuso. Por eso es que digo, no busques la definición perfecta y correcta de abuso. Es que abuso es cuando tú estás incómodo.
Abuso es cuando tú sientes que eso que está sucediendo no está bien y no es correcto, o por lo menos no es correcto para ti, y tú tienes el derecho de decirlo. Esto no me gusta, no es correcto para mí, por favor no sigas haciéndolo. O Correcto. retírate tú del lugar si tú te sientes incómodo o incómoda. Yo quiero que entiendan que el derecho de hablar es el derecho a expresarse, es el derecho a salir del lugar, es el derecho a manifestar incomodidad. Claro. Y manifestar incomodidad no es faltarle el respeto al abusador. Manifestar incomodidad es respetarte a ti. Y eso es lo que debes hacer. No tener miedo, porque la persona más importante eres tú. Y si tú no te valoras y si tú no te cuidas, nadie lo va a hacer. Entonces vamos a empezar cuidándonos nosotros. ¿Te molesta la situación? ¿Te parece incómoda? Sal de ella. No te quedes allí. Claro, 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 importante. Sal de esa situación. ¿Te molesta? Sal de esa situación. Tienes Si derecho. después fue un malentendido, que acá, que allá, ya habrá tiempo para aclararlo. Pero por lo pronto, sal de la situación. Bueno, ese es el tema de hoy y quiero que tú de alguna forma nos escribas ahí en el chat si tienes alguna duda, porque si bien es cierto que este formato de podcast está previamente grabado, también es cierto que al momento del podcast estar reproduciéndose, estamos pendientes de leer tus mensajes y Estefania de contestarlos. Además, si crees que alguien necesita ayuda, ¿cómo te pueden contactar, Estefania? Con mucho gusto al +58 porque vivo en Venezuela, 414-328-8384. Ese es el número telefónico venezolano y a través de WhatsApp, si sigue vivo, pues me puede contactar. Oye, eso de, fíjate, nosotros hicimos recientemente un tema, la vanidad en tiempo de redes sociales, ¿no? ¡Wow! ¡Qué oportuno! Ese Porque es el que va a salir, ah, exactamente, muy pronto va a salir. así es, así es. Y lo más gracioso de esto es que nosotros hablamos de eso, de la necesidad que tiene la persona de sentirse Sí, aprobada por las redes sociales. Y ahora mismo, al momento de grabar este podcast, recientemente se cayó el imperio Zuckerberg, como yo le llamo, es decir, Facebook, Instagram, WhatsApp, y todo el mundo estaba jalándose los pelos. así es, así es. Pero sí, pueden escribirme, yo con mucho gusto le respondo. Y además, como decía Frangio, el momento de que el podcast suba, inmediatamente estamos conectados y vamos respondiendo y vamos dándole feedback a las personas que tengan a bien escribirnos en ese momento o después. Ahí está, Estefania Guzzi, le puedes escribir, ella te aseguro yo que conmigo lo hace, con mucha gente que yo conozco lo hace, nos ayuda a aclarar ideas. Y no hay cosa más linda que poder preguntarle a alguien con preparación, Ujú. con mucha inteligencia emocional, que te pueda dar una guía, ¿no? Yo creo que de eso se trata, Estefania. Retornando a nuestro tema de hoy, tienes derecho a hablar. Lo hacemos primero por el caso de estas chicas de la Vinotinto en Venezuela, este tema a veces de la iglesia que siempre tiene su polémica, ¿no, Estefania? Terrible, porque además el número de casos es infinitamente alto, infinitamente alto. Y yo soy empática con estas personas que sufrieron las agresiones, con los padres de estos niños, en ese momento niños, porque bueno, tú confías a tus hijos a la iglesia, ¿no? Tú confías a tus hijos a un lugar que tú consideras sagrado y donde tú jamás te imaginarías que pudieran hacerle daño. Entonces, ahí entran un montón de dudas, de miedos, de rabia, hasta de culpa, de responsabilidad en algo que no eres absolutamente responsable. Por eso es que es tan importante el poder hablar, porque también los padres de esos niños, indistintamente del tipo de abuso que hayan recibido, de alguna manera se sienten responsables porque no lo, ¿cómo no lo vi? Es que tú no eres adivino, Claro, papá. claro, Tú no claro. eres adivina, mamá. Si no te lo dicen, no lo puedes saber. Entonces, por favor, vamos a trabajar esa culpa. Más bien, vamos a tratar de canalizar esa emoción y esa energía en algo positivo. Ya se supo lo que sucedió. Vamos a trabajar en función de ello. Muy de acuerdo contigo, muy de acuerdo contigo. Yo creo que eso es una parte, pues vas a sentir tristeza y no quiere decir que no sientas tristeza ni preocupación, pero no quiere decir que tú eres la culpable o el culpable. Y siempre comunicación efectiva con tus hijos, decirles, comentarles las situaciones que pueden pasar.
Evidentemente, Así es. habrá miles de formas y maneras que este tipo de personas quiera llegar a abusar de una persona, pero bueno, pero darle algunas herramientas. Vamos ahora brevemente, hemos estado hablando del abuso y no lo hemos sexualizado de tal forma, pero sí hemos hablado un poco del abuso del hombre hacia la mujer. Pero ¿qué pasa cuando es al revés? Cuando es menos común, cuando un hombre se siente maltratado por su mujer, bien sea verbal, emocionalmente, el hombre suele tener ese cliché de que le da mucha más pena hablar, le da pena denunciarlo o le da pena tratarlo con alguna persona o decírselo a algún familiar por un tema de machismo tonto, ¿no? Pero bueno, pero si tú eres abusado, eres abusado. Seguramente, seguramente, Frangio. Pero como decía antes, abuso es abuso y eso no tiene género. Así es, así es, así es. Y si tú te sientes abusado, tú tienes derecho a denunciar, porque las leyes son iguales para todos. Las leyes tampoco tienen género. Interesante, escuchaste eso. Las leyes no tienen género. O sea, tú tienes tanto derecho como una mujer tiene tanto derecho como un hombre a ser resguardado. Y entonces realmente aquí no importa el género que tengamos, aquí lo que interesa es cómo te sientes tú y qué podemos hacer para que eso no siga sucediendo. En este caso porque hubo abusos con niñas, pero también en el caso de los curas hubo abusos con niños. Correcto. Entonces el género no importa, lo que importa es el acto per se, el abuso per se. Por eso es que nosotros aquí no hemos tocado el tema de género femenino o masculino. Pero ahora que tú lo toques, y me parece bien que lo hagas, los hombres tienen tanto derecho como las mujeres, y las mujeres Correcto. tienen tanto derecho como los hombres, de vivir una vida en paz, una vida sana y una vida en respeto. Así es, Estefania, hay un caso también. Yo estoy, como les dije al inicio del podcast, estoy en Miami, Estefania está en Venezuela, Estefania constantemente viene a Miami, de hecho dentro de poco van a ver el podcast, pero aquí en persona, juntos, haciendo el consultorio en el estudio. Pero mi pregunta era, Estefania, aquí en Miami, recientemente se conoció un caso de una profesora de 31 años que Sí, mantenía relaciones sexuales con un menor de un 14, estudiante. con un estudiante. Gracias por acotar que es estudiante del plantel donde ella es profesora, de 14 años. La relación Uh-huh. era permitida, el muchacho lo estaba disfrutando junto a ella, tenían 2, 3 meses, lo hacían, parece que esos encuentros sexuales eran en la parte trasera del auto de la chica, lo descubrió la hermana del muchachito, le tomó el teléfono, vio algunos mensajes, y pues evidentemente le dijo a sus padres y de allí pues explotó esta noticia. En ese caso, Estefania, donde este muchachito estaba consciente de lo que estaba pasando y se estaba dejando, igual es considerado un abuso por parte de esta profesora. No, no es Mm. abuso. No es abuso porque es consensuado. Ella no lo obligó a tener relaciones sexuales. De hecho, yo estuve leyendo mucho ese caso porque hice mucho seguimiento del mismo. Y él justamente relató que ella había sido su primera experiencia sexual y había sido una gran maestra. Wow, Había sido wow. una gran maestra y que lo había llevado por el camino del placer. Y esas son palabras de este muchacho de 14 años. Y se desestimó que fuera abuso justamente por las declaraciones que él hizo. Los padres del muchacho, de hecho, quedaron como poco contentos, por decirlo de alguna manera, Ok, cuando él delante del juez hizo ese tipo de declaraciones, porque desestimó por completo el caso, claro, claro. porque bajo ningún concepto, ella después perdió el trabajo, ella no puede, tuvo inclusive una restricción al momento de dar clase, de hecho ya no puede seguir ejerciendo el cargo, el oficio de profesora. Pero ya eso es otro tema, ¿no? O sea, tú dirás, bueno, pero es que una mujer de 30 y pico de años con uno de 14. Sí, pero en ese caso no hubo abuso. No hubo abuso porque era consentido. Ahí está, Y tú me ahí. puedes decir, ajá, pero ¿cómo un muchacho de 14 años puede consentir que una mujer que le dobla la edad tenga relaciones con él? Bueno, en el área sexual no sería la primera vez ni la última que el acercamiento a la sexualidad los jóvenes lo hagan con una mujer mayor.
Correcto, correcto. Y en este caso yo creo que la fuerza de la ley le cae a esta chica por haber sido con un menor de edad. Yo creo que el problema es lo del menor de Claro, edad, pero no hay abuso, como bien tú lo dices, él lo estaba permitiendo. exactamente. A ella justamente, gracias por acotarlo. El problema de ella es porque él es un menor de edad y, bueno, porque ella es profesora del colegio. Correcto, No se le correcto. ocurrió que no fuese en ese colegio, por decir algo, un chiste malo. Claro, claro, claro. Pero bueno, ahí está, es parte de lo que tú tienes que de alguna manera darle como herramientas a tus hijos. Yo siempre digo a mis hijos que en la vida hay que vivir las etapas, hay que disfrutar las etapas, ¿no? Porque estamos en un mundo tan acelerado, pues que entonces todo como que, y a mí me pasa mucho. He tenido que evolucionar en algunos de mis pensamientos, pero yo siempre digo, por ejemplo, a mi hija, Estefania, eh, 12 años, está en una etapa donde está creciendo. Las Ujú. uñas pintadas. Claro. Eh, a mí me costó entender que sí debía o podía pintarse las uñas. Entonces mi Desde el sugerencia, año pasado. sí, pero mi sugerencia fue, entonces vamos a ponerle brillitos, colores pasteles, uñas todavía de una niña. Porque es que el problema es cuando quieres poner esa niña con colores fuertes. Digo yo, quizás estoy equivocado, chapado a la antigua, pero ¿por qué te digo eso? Porque el ojo del depredador sexual la hace más atractiva o lucir un poco más de su edad. ¿Está bueno mi pensamiento o está malo, Estefania? Me someto ahora a análisis aquí frente a la No, mi gente. corazón no está ni bueno ni malo. Sencillamente hay varios tipos de depredadores. Ah, ok, 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 ok. No Hay podemos quien no le meter, llama la atención esa, una niña aparentándose mujer. Muy bien, acertado, no de verdad. podemos, no podemos colocar en un mismo saco características de un depredador sexual, porque eso sería un gran error. De hecho, este, aquí en Venezuela hubo un caso de un profesor de un colegio muy prestigioso que abusaba sexualmente de sus alumnos de natación. Wow, wow, no, no, no. Eso a mí de verdad me golpea muchísimo el corazón escuchar eso. Entonces, sabes, hay algunas características que pueden replicarse como problemas de salud mental, pero yo no tengo una lista, como tenemos nosotros nuestra lista de las cosas de los programas que vamos a De los hacer, temas que vamos a hablar, una claro. lista, una lista de características del depredador sexual para que tú lo puedas inmediatamente identificar. Para Claro. nada, porque además la gran mayoría de los depredadores sexuales son gente de tu familia. Oh, esa parte, me faltó hablar de esa parte antes de que cerremos minuto 30 del podcast, pero esta parte es importante. A veces muchos de los casos son depredadores sexuales que están dentro de la familia, son tíos, Amigos de la primos, familia. amigos de la Uh-huh. familia, porque Sí, se ganan la señor. confianza, porque están dentro de la familia. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo darle herramientas a nuestros hijos para que no caigan en esto, Estefania? Lo que acabamos de decir, Frangio, de tener la confianza de decir no quiero, tener la confianza de pedir ayuda a un adulto, no aceptar lo que no les parezca cómodo, no aceptar lo que no quieran. Y nosotros tenemos que hablar mucho con nuestros hijos para justamente explicarles cuáles son las áreas permitidas y cuáles no. Yo te puedo dar un abrazo y yo te puedo decir que te quiero mucho, pero eso no significa que yo te vaya a tocar un seno, que yo te vaya a tocar el fundillo o que vaya a meter mano en tu vagina. Entonces, hay zonas que definitivamente no se pueden tocar. Claro, Y si alguien se permite tocarlas, llega el momento que tienes que empezar a denunciar. claro. Y yo estoy aquí, y yo estoy aquí. Eso se lo puede decir el papá, se lo puede decir la mamá. Y yo estoy aquí, hija. Yo estoy aquí, hijo, para escucharte y apoyarte en todas tus necesidades. Y para creerte lo que estás diciendo, para Y creerte lo para que estás diciendo. creer lo que estás diciendo, Claro. efectivamente. Bien, Estefania. Claro, esto, Ujú, antes de terminar, ujú, fíjate, ujú. este tema es un tema muy dark. Y yo no quisiera que nosotros termináramos este tema con y dejando esta sensación de que el depredador está detrás de nuestros hijos, de nuestras niñas. No. ¿Hay depredadores? Sí los hay. ¿Hay forma de prevenirlos? Sí lo hay. ¿Cómo? A través de la comunicación. Ok, ¿Cómo? ok, A ok. través de la educación. Eduque a sus hijos.
hable de la sexualidad, no con tabúes, con la mayor apertura, siempre, claro, respetando las edades que ellos tengan y respondiendo con honestidad a las preguntas que ellos les hagan. En la medida que usted eduque, en esa medida usted previene. Y creo que esa es la enseñanza más duradera en el tiempo que le podemos dejar a nuestros hijos. Aprender a que no permitan nada que a ellos les moleste y decirles siempre, tienes derecho a hablar. Tienes derecho a hablar. Grande, grande esa manera de cerrar, Estefania. Así es, tienes derecho a hablar. Estefania, otro episodio de nuestro segmento del consultorio. Orgulloso de poder estar aquí, orgulloso de poder estar a tu lado, compartiendo, aprendiendo y llevando esta labor social que tenemos haciendo durante años. ¿Cómo te puede contactar la gente, esa persona que entró, que escuchó, que le gustó, que quiere más información, que quiere hablar contigo en privado? Más 58-414-328-8384, dejándome mensajes aquí, dejándome mensajes en Instagram, en todos aparezco igual, Stefania Guzzi. Pero antes de finalizar, como siempre digo, y no me voy a cansar de decirlo en todos los finales de nuestros podcasts, gracias, Frangio. Gracias a ti estamos aquí y gracias a ti podemos hacer este trabajo. Porque si no fuese por ti, por esta conexión que tú permites tener, esto no se estaría dando. Entonces la estrella no soy yo, somos un equipo y gracias a esta unión podemos hacer consultorio. No me lo esperaba, me moviste el piso. Te quiero mucho, Estefania. Yo a ti. Gracias a ustedes por estar siempre. Ya lo sabes, la próxima entrega, bueno, un tema sorpresa, un tema importante, un tema para evolucionar. Yo soy Frangio, estoy desde Miami. Yo soy Stefania, desde Caracas, Venezuela. Y esto fue el consultorio. Hasta la próxima. Chao. Bye.